Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educreativos. En el capítulo 6 tenemos a la psicóloga Marcela Regina Mata Muñoz. Ella nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 3 de febrero de 1974. A la edad de 12 años se fue a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Ahí estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo parte de la primera generación de esta carrera. Se preparó como terapeuta gestal con una de las maestras de la licenciatura que fue su mentora durante muchos años. Al salir de la universidad estuvo trabajando en el Instituto de Educación de Aguascalientes, primero como orientadora familiar en el programa de escuelas para padres y después en el área técnico-pedagógica de la Dirección de Participación Social. Se fue a vivir a la ciudad de Colima y ahí se inició trabajando en el área de la psicología educativa, trabajando en un jardín de niños y después como coordinadora académica. Llegó al puerto de Veracruz después de varios años, retomó su trabajo en escuelas particulares, colegios privados. Actualmente labora en el Colegio Americano del Atlántico. Desde hace más de 20 años, continuó atendiendo a niños, jóvenes y adultos como terapeuta gestal en procesos emocionales, conductuales y familiares. Colaboró en la formación del docente en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Padres de familia y alumnos en el área de desarrollo humano, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Participó en el inicio del Consejo Regional de Educación Inclusiva como consejera permanente. Da conferencias y talleres con temáticas como la educación socioemocional, psicología positiva, inteligencia emocional, educación de los valores, felicidad y bienestar, asertividad, resiliencia. Algunos de los nombres de los cursos o conferencias que ha impartido son Sentido de la Vida, Curso para las Supermamás, Emociones Positivas para los Niños, Por una Buena Convivencia, Los Trastornos Alimenticios, Proyecto de Vida, Las Fortalezas Personales, Inteligencia Emocional, Niños Felices, entre otros. También ha asistido a muchos cursos y talleres que le han permitido desarrollar de una manera mejor en su labor de formación y acompañamiento. Ha estado en diplomados y cursos de formación en terapia gestal, ha tomado un curso en apoyo a la gestión escolar, al desarrollo organizacional, un diplomado en innovación e educación preescolar, filosofía de las competencias, curso o taller en gimnasia cerebral para el aprendizaje, niños y niñas con aptitudes sobresalientes, seminario inclusión de alumnos con aptitudes sobresalientes, un reto en la educación básica. También estuvo en un congreso de educación e inclusión, el taller uso e implementación del manual para la inclusión de niños y niñas con discapacidad en la escuela. Comenzamos. Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Encantadísima. Oye, es un gusto tenerte aquí con nosotros en este podcast Educreativos. La verdad estoy muy contento, te agradezco muchísimo que nos hayas podido dar el tiempo porque sé que estás muy ocupada. Hemos estado ahí hablando que sí esta semana, que sí la otra y bueno, es un honor para mí presentar a Marcela, que aparte de ser una gran profesional, es una muy grande amiga de hace algunos años y ella es psicóloga y Aquí viene la parte de la historia que vamos a ahondar mucho, Marce. Nace en Coahuila, crece en Aguascalientes, mucha de su juventud, niñez la pasa allá. De repente creo que hay momentos de tu vida que Colima y vienes. Y actualmente se encuentra en el estado de Veracruz, de donde estamos grabando este video, este podcast. Y bueno, licenciada en psicología, imparte terapia y aparte es, voy a decirlo, especialista en psicología educativa. Así que Marce, bienvenida una vez más. Y bueno, a ver, platícame cómo es ese brinco de tu vida, de estoy aquí, me voy para allá y estoy en Veracruz actualmente. Bueno, mira, primero encantadísima de estar contigo y efectivamente, como tú lo dices, me siento muy contenta de poder participar contigo en un proyecto más que estoy segura que va a ser un éxito, porque me ha tocado ver muchos éxitos tuyos, entonces estoy contentísima. Por otro lado, bueno, yo siempre digo que soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Nací en Coahuila, efectivamente, ahí estuve hasta la edad de 12 años.
Posteriormente me fui a vivir con mi familia a Aguascalientes. Ahí me formé, es decir, ahí estudié parte de la secundaria, bachillerato, ahí me gradué de licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Empecé a formarme como terapeuta gestal. Ahí empecé a conocer lo que podía ser de alguna u otra manera el proyecto laboral de mi vida, ¿sí? Posteriormente pasé a vivir a Colima por cuestiones familiares. Estuve entre Colima y Manzanillo y desde hace ya más de, que será como 15 años aproximadamente, vivo aquí en Veracruz. Que es de donde yo la conozco. Exactamente, aquí es en donde nos conocimos. Casi exactamente. Esos 15 años, casi esos 15 años Sí. nos llevamos de conocer. Así es, así es. A ver, Marce, ¿cómo es que se da este acercamiento de tu parte a la psicología? Porque bueno, a ver, platicando con los chicos, que tenemos muchos alumnos y hemos tenido la fortuna de que varias generaciones ser profesores nosotros de estos chicos, les preguntas y son variadas las opciones que ellos dicen. No, pues yo me voy a ir a estudiar a otro lado, quiero hacer esto. Y de repente aquellos que se inclinan por la parte de educación o de dar a los demás, pues se tiene que decir la verdad, son pocos, ¿no? Porque desafortunadamente nuestra sociedad está encaminada a lo que se ve, al generar, al tener, al querer tener a lo mejor la riqueza, y de repente ciertas opciones pues no es del todo remunerado, ¿no? ¿En qué momento, si es que hay un recuerdo, tú dices, bueno, yo quiero hacer eso? ¿Por qué llego a este punto? Platicando con los demás educreativos, me comentan, ¿no? Es que yo veía a mi abuelo que tocaba una jarana. Es que yo de repente me estaba viendo el canal y vi un bailarín y me quedé pasmado, ¿no? Me llamó la atención. ¿Cómo es que nace o dónde se siembra esa semilla de querer conocer sobre la psicología y, bueno, lo que actualmente eres? Lo tengo muy claro. Como te decía hace un momentito, yo nací en Coahuila, ahí viví mi niñez. Y los que vivimos en el norte es muy común que tengamos tíos y abuelitos, muchos. No importa si son sanguíneos o no. En mi caso, tuve la gran fortuna de que me formaran así. Tengo tías, tíos, abuelitos que no nos une la sangre, pero nos une el cariño, amigas de mi mamá que han sido amigas durante toda la vida, y yo desde que nací son mis tías y mis primos. Y en ese sentido, bueno, una de mis tías que ha sido, yo te pudiera decir que uno de los modelos más importantes que he tenido en mi vida, una tía a la cual quiero muchísimo y que me ha enseñado muchísimo. Yo me iba con ella de vacaciones siendo una niña. Vivía en Monterrey y tengo un primo que es sordomudo. Okay. Entonces mi tía nos enseñaba cómo teníamos que hablarle a mi primo, porque él estaba empezando a leer los labios. Entonces ella se daba el tiempo de decirnos, mira, tienes que, espérate a que te voltee a ver, que te esté viendo los labios, tienes que hablar así, etc. Y por otro lado, cuando nos quedábamos en su casa, yo veía que iba una persona, que ahorita entiendo que era un terapeuta de lenguaje, iba a darle terapia. Y yo me acuerdo que siendo una niña, pues yo me escondía y por ahí, la puerta, ahí por un ladito, veía qué era lo que hacía esa persona con mi primo, porque yo me llevaba muy bien con mi primo y jugábamos el tiempo que convivíamos en Monterrey, jugaba con él, me ponía a jugar a los carritos y demás, pero yo decía, ¿qué le enseñan? O sea, ¿y cómo él está aprendiendo y por qué mi tía nos dice que tenemos que hablarle de esta forma? Entonces, eso se fue quedando. Yo en un principio, cuando estaba en el bachillerato, yo quería estudiar educación especial. Un poco por lo que había vivido con mi primo. Y cuando llegó el momento de elegir la carrera, soy de la primera generación de la licenciatura de psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y entonces mi papá, recuerdo que me decía, pues ya se va a abrir la carrera, ¿por qué no estudias algo más amplio, que sea psicología y después te especializas en educación especial? Y le hice caso a mi papá. Entonces me metí a estudiar la carrera de psicología, y en el transcurso de la carrera
una maestra que ha sido y que fue más bien como mi mentora, quien me enseñó lo que es la terapia gestal, quien me enseñó el cómo tratar a las personas, quien me enseñó la importancia de formarse, de prepararse, de innovar, de tener creatividad e iniciativa. Que fue la psicóloga que en un momento dado primero fue mi maestra y que después a 3, 4 compañeras nos juntó y nos dijo, ayúdenme, y las formo. Y ya, cuando terminé mi carrera, pues yo ya estaba empezando a dar terapia gestal en el consultorio que tenía esta psicóloga, Lupita Morales Placente, que le mando un abrazo muy cariñoso. Pero bueno, de esta manera me fui formando ya hacia la terapia gestal, pero te decía, tengo muy claro cómo mi ámbito familiar detonó exactamente en mí esa parte de lo que viví con mi primo, pero vuelvo a repetir, lo que a mí me llamaba la atención era la paciencia y la serenidad que mi tía mostraba ante este tipo de situaciones. Entonces, aunque a mí me llamaba la atención lo que podíamos hacer con personas que tenían alguna situación específica de la cual tendrían que desarrollar habilidades y demás, la imagen que yo tengo de mi tía, de cómo manejaba las cosas, de cómo no perdía ni la paciencia, ni siempre positiva, nunca la vi enojada, nunca la vi estresada, siempre teniendo ese tino de amabilidad y de prudencia hacia con todos, porque al final de cuentas no era una situación fácil. Claro. Y además te estoy hablando de hace muchísimos años, que no es como tantos, pero algunos. Que no, sí, hace bastantes años. Ya, obviamente mi primo y yo pues ya estamos bastante grandecitos hoy en día. Mi tía la sigo queriendo y siempre le digo que ha sido un ejemplo para mí muy, muy importante. Entonces, bueno, así me fui dando. Y fíjate que eso que creció en mí de niña, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria y que se nos invitaba a leer libros, para la práctica de la lectura y todo esto, no sé por qué a mí me daba por leer. En ese tiempo había muchos libros de diarios, de diario de la niña que tenía esta situación familiar, el diario de esta otra que tuvo esta otra situación familiar, y yo esos me los bebía. O sea, el saber las historias de las personas me cautivaba. Sí. Mi papá después en la casa me decía, ya estando más grande, me decía, estás muy callada, nos estás analizando a todos. Y entonces yo decía, no, nomás estoy comiendo. No es cierto, nos estás viendo a todos, nos estás analizando a todos. Y bueno, esa fama me creó mi papá, pero un tanto cierto, un tanto no. Pero siempre he tenido la intención de conocer a las personas y de saber qué áreas de su vida están tocadas por alguna emoción que ha sido difícil de manejar, y cómo las personas tenemos también todo lo necesario para poder salir adelante y para poder desarrollarnos y para poder aprender a ser feliz. Eso definitivamente me ha marcado en mi vida, ¿no? Regreso un poco más atrás, Marce. Cuando tú estabas sobre, no sé, entre primaria, no, secundaria y bachillerato, tu relación con tus compañeros, ¿cómo eras tú vista en el grupo? Te pregunto esto porque, por como tú me platicas y lo que tú me dices, me hace pensar o llegar a creer que de repente tú, desde ese momento, eras una escucha activa para muchos, un apoyo, o posiblemente inspirabas más confianza o confianza para muchos de los que de repente les costaba expresarse. ¿Cómo fue ese momento? Mira, esos momentos, ¿cómo eran? Hasta el día de hoy puedo decir que soy una persona muy sociable y tú me conoces. Para mí las amistades siempre han resultado un punto fundamental para el crecimiento de mi persona.
Desde que estaba, como dices tú, en secundaria, yo llegué a Aguascalientes a la edad de 12 años y llegué a un lugar en donde no conocía a nadie. Entonces tuve que abrirme de alguna u otra manera camino, volver a establecer relaciones. Nunca me han costado trabajo, siempre he tenido muchas amigas, muchos amigos. Y sí, efectivamente, creo que si algo tengo fama, pues es de que las personas me buscan, siempre me han buscado, pues para platicarme de sus cosas y de sus situaciones y demás. Y bueno, pues en ese sentido, pues me siento muy, muy afortunada. Pero sí ha sido algo que nunca he sido introvertida, nunca he sido tímida, nunca he sido, aunque la seguridad se ha tenido que ir desarrollando, ¿no? He tenido mis momentos como todas las personas, difíciles, mis momentos oscuros, mis momentos de mucha incertidumbre, pero siempre he confiado en que yo a mis hijos les digo, tener la facultad de poder relacionarte y buscar apoyo cuando lo necesites es lo que nos va a llevar al éxito. O sea, una persona que no sabe pedir apoyo cuando lo necesita es una persona que le cuesta más trabajo salir adelante. No digo que no lo pueda hacer, pero sí necesitamos aprender a decir el momento en el que necesitamos del otro, porque pues es una gran mentira que solitos podemos y que no necesitamos de nadie y todas esas cosas, claro. Que luego a veces escuchamos personas que lo dicen. Siempre necesitamos del otro. Y en mi familia, en específico, también me han enseñado eso. Lo aprendí desde muy chica. Te decía hace un momento que yo nací en Coahuila. Cuando tenía 6 años, a mi papá le va muy mal en sus negocios. Okay. Y tiene que salir del pueblo, de la ciudad. Bueno, no es pueblo, es ciudad. Pero bueno, es una ciudad muy pequeña, se llama Nueva Rosita, Coahuila. Yo no lo dije. Lo dije. En la ciudad. Luego, si no, los de Nueva Rosita van a decir cuál pueblo. Pero bueno, salí de allá. Mi papá sale de allá y se va a trabajar a la Ciudad de México. Y pasamos un momento económico, de una crisis económica muy fuerte. Yo te digo que tenía 6 años, 7 años. Ahí reconocí... ¿Pero recuerdas? Claro, porque reconocí la importancia de la amistad. Estas amistades que te digo de mis papás, que tenían amigos desde hace mucho tiempo, que eran como sus hermanos, que para mí eran mis tíos, y saber que tenía tías que le dijeron a mi mamá, no te preocupes, vamos a pagar la colegiatura de tus hijos, mira, nosotros te ayudamos en esto, mira. Entonces, allí reconocí y aprendí lo que era la amistad. Mis papás lo vivieron y me lo enseñaron con el ejemplo. Y hoy en día yo creo en esto. Hablando ahorita ya de lo que yo soy ahorita en mi etapa adulta, decías hace un momento, estamos en la ciudad de Veracruz y yo aquí no tengo familia, mis hijos, pero no tengo aquí ni mi hermana, ni mi mamá, ni mis tíos, ni nadie. ¿Quién me acompaña? Mis amigos. O sea, he podido repetir el patrón de mis papás, de decir, aquí tengo amigos que son mi familia y que han sido clave para poder crecer y para poder sentir que me puedo sostener de algo. Y esas imágenes no se te borran. Con el tiempo he aprendido, un tanto con mis experiencias y un tanto con mi formación, que algo de lo que tenemos que aprender para realmente ser felices es saber agradecer. Y yo he aprendido a agradecer la presencia de esas personas que en un momento dado te ayudan y te sostienen. Y que a lo mejor para las otras personas no saben que están haciendo algo tan importante para ti, pero que es esa fortaleza que te dan con su presencia, con su ayuda, con su apoyo, con sus palabras, para que tú puedas seguir creciendo y avanzando, ¿sí? Recuerdo precisamente a unos amigos, que no sé si te acuerdas, hace muchos años, bueno, ya hace algunos años, que choqué y me volteé y bueno, yo estaba sumamente asustada y llegaron 2 amigos y recuerdo perfectamente bien
que hubo una persona, no sé si se acuerda ella, pero me tenía agarrada de la mano, como niña. Pues yo temblaba, yo creo, me había volteado y yo veía mi carro y iba mi hijo conmigo y nunca me había tocado un accidente así, gracias a Dios no me he vuelto a tocar, pero hice clic en ese momento en el que me vi parada con la esposa de un muy buen amigo mío y me tenía agarrada de la mano. Y yo decía, no tengo aquí a mi mamá, no tengo a mi hermano, pero tengo a mis amigos aquí y son los que me sostienen. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, son esas cosas de la vida, de las experiencias que te van enseñando y que, bueno, lo único que podemos hacer en esta vida es compartir lo que uno va aprendiendo. Así es. Entonces, pues me toca compartir lo que he aprendido por mi formación y por mis propias experiencias y pues a eso me he dedicado, a compartir. A compartir. Oye, qué importante, ¿no? Como lo planteas y lo que dices. Puedo entender que en casa el desarrollo de tu familia no era el común, digo, por la época. Estamos hablando de hace algunos años, ¿no? ¿Eran puras mujeres? ¿Ustedes son puras mujeres en tu familia? ¿Hermanas? ¿Hay hermanos? No hay hermanos. En esta época en la que te digo que mi papá tuvo esta situación, crisis económica, mi papá sale a trabajar a México y nos quedamos, mi hermana, que es mayor, 3 años, mi mamá y yo. Y mi mamá, una guerrera. Sí. Una guerrera, de ser la señora, ama de casa, dedicada a socializar y a cuidar a sus hijas, se quedó sola con 2 niñas en un lugar diferente, tuvo que empezar a trabajar y nos formó para decir, somos 3 y tenemos que salir las 3 adelante. Mi mamá después entró a trabajar a una secundaria y a veces los turnos estaban cambiados. Entonces a veces mi mamá estaba en la tarde y trabajando en la tarde y nosotros llegábamos en la tarde y mi hermana y yo, mi hermana también siempre lo he agradecido, siempre me cuidó. Siempre me cuidó. Digo que fui muy bendecida en eso porque yo tenía 12, 13 años, mi hermana iba a los 15 años y mi mamá le decía, si no va tu hermana, no vas. Y yo empecé a ir a los 15 años, yo empecé a salir, salíamos al cine y siempre los amigos de mi hermana se convertían en mis amigos también. Entonces es una técnica muy antigua usada. Y fíjate cómo... Acompaño a la hermana. Sí, y fíjate cómo, ya no lo apliqué con mis hijos porque ya dije, ay, pobres no. Pero fíjate cómo es la vida y cómo a veces vamos repitiendo patrones que muchos años después, y obviamente esto es sin planearlo y sin saber que así va a suceder, hace, ya ni me acuerdo cuántos años, pero ya hace 14 años, yo creo, 13, 14 años, me divorcio, me separo, me divorcio, y me quedo con mis 2 hijos, y entonces también son mis 2 hijos y yo. Hasta tiempo después dije, estoy repitiendo el patrón de mi mamá, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando les dije a mis hijos, somos equipo de 3 y ahora equipo de 3. Y en mi niñez pues viví exactamente lo mismo. Ya cuando hice consciente de que estaba repitiendo también ese patrón, ya no les dije, Gil, cuando a donde vayas va tu hermano. No, ya se hicieron bastante independientes uno del otro y la vida da muchas vueltas y ya de alguna u otra manera sus caminos fueron por lados diferentes. Pero sí, me ha tocado en muchos momentos, pues también ser la fuerte. También, yo digo, hace rato te decía, necesitamos aprender a saber compartir lo que somos y lo que sabemos, pero también tenemos una responsabilidad con nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos es de trabajar en nosotros mismos. Entonces, lo que yo puedo aprender no es porque me lo aprendí de un libro, es porque también lo viví. Tengo frases así muy claras que siempre las digo en mis talleres o en mis conferencias o en mis pláticas que tengo, sobre todo con padres de familia. Siempre les digo, uno da lo que es, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres darle a tus hijos algo, necesitas primero preguntarte si tú lo tienes. Claro. Si no lo tienes, no lo puedes dar.
O sea, las cosas importantes en la vida no se dicen nada más, se tienen que proyectar con todo lo que tú eres. Entonces, pues necesitamos aprender a darnos primero a nosotros mismos para después poder dar a los demás. Así es. Y ahí es en donde me ha tocado, pues, la friega de métete a tus terapias, métete a todos estos cursos, métete aquí, aprende de acá, aprende de allá, porque las experiencias, pues no siempre son buenas, no siempre son agradables. El otro día leía con una niña un libro y hablaba de las emociones incómodas. Todos tenemos emociones incómodas, emociones difíciles de manejar y tenemos que aprender a tener los recursos para aprenderlas a manejar. He tenido momentos en mi vida que la he pasado mal, pero que me he dado a la tarea de tratar de aprender de esa experiencia para poder salir adelante. Sí, empezando en aquella experiencia a la edad de 6 años cuando mi papá se va y nos quedamos las 3 solas, cuando llegué a Aguascalientes y no conocía a nadie, posteriormente cuando me voy a vivir a Colima, tampoco conocía a nadie, nada más iba con el papá de mis hijos y no sabía ni nunca había ido a esas ciudades más, ni conocía dónde estaba una tiendita. Y posteriormente cuando llegué aquí, aunque sí conocía a algunas personas, pues también fue tratar de salir adelante. Y definitivamente la separación con el papá de mis hijos, el divorcio fue una etapa complicada, porque yo tenía que vivir el proceso, el duelo que me tocaba vivir, pero también no me podía perder mucho en el duelo porque había que sacar adelante a mis hijos, la casa, el trabajo. Entonces fue una etapa difícil, fue una etapa complicada, pero creo que hoy en día saqué muchos aprendizajes de ahí. Y al día de hoy creo que aprendí a saber pedir perdón, a saber perdonarme y a saber agradecer. Que esas 3 cosas no siempre las podemos aprender. Excelente. Oye, Marce, Dime. pero dentro de lo que acabas de decir, creo que me diste respuesta a algo que yo te quería preguntar, bueno, que te voy a preguntar, con respecto a que no es difícil de repente estar para todos, y estar para todos me refiero a cuando hablabas de que de repente tienes que sacar la cara por todos. Y de repente me identifico un poco contigo, digo, en unos puntos, porque me viene a la mente cuando fallece mi abuelo, y mi abuelo de rancho, ¿no? En la comunidad de Córdoba, hacia la sierra, y papá me dice: vamos por tu abuelo, tuvimos que ir a traerlo, o sea, atrás de la carroza fúnebre íbamos nosotros, llegamos, no, es un pueblo, no había quien, o sea, solamente era el chofer, y dice, pues ayúdenme, tuvimos que prepararlo, y todo ese golpe emocional de ver a mi abuelo ahí, que ya no estaba con nosotros, solamente su cuerpo, dice mi papá, se va a presentar ante el ejido, necesito que subas y des unas palabras. O sea, cuando yo, las veces que viajaba a ver a mis abuelos eran las vacaciones, en diciembre, y de repente me piden eso, cuando todos mis primos están allá, los tíos vivieron, estaba mi abuela, entonces, la verdad costó, digo, esa y unas cuantas otras experiencias, pero de repente yo siento desde mi punto de vista que de repente es difícil porque, o sea, yo te escucho y veo que has estado, que estás, pero es complicado. Digo, independientemente de tu labor, a lo que tú te dedicas y lo que haces, ¿no? Pero en la familia, que te vean con esa capacidad de, pues Marcela, pues o sea, ¿hasta qué punto tú dices sí? ¿Hasta qué punto pues no, pero pues no hay alguien más? O sea, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo lo manejas? Fíjate que es muy importante lo que me acabas de decir, porque no nada más en lo personal, como dices tú también, en lo profesional. Las personas que nos dedicamos a
ayudar a las personas a que avancen en su proceso de vida. En mi caso, ya sea a través de mi trabajo en las escuelas, trabajando con alumnos, con maestros, con padres de familia, y también en mi trabajo como terapeuta. Luego a veces se nos cataloga de alguna manera equivocada decir, Marcela siempre tiene que estar dispuesta. Marcela siempre tiene que estar con la disposición de dar y de estar presente y de escuchar y de hacer algo. Sí, es la psicóloga, exactamente. Es la psicóloga, ¿no? Entonces, inclusive también en la parte personal, ¿no? También a veces el hecho de aprender a decir no, no puedo, el hecho de decir en este momento no, o el hecho también de aceptar ahorita no estoy bien. O sea, porque... Que te dicen, al cabo ni quería. Sí, porque a veces, bueno, si es psicóloga, entonces ella lo sabe, claro, y entonces ella siempre está bien. Sí. No, a veces no estoy bien y a veces necesito mi tiempo, a veces necesito mi espacio. Y he podido reconocer cuáles son mis carencias, mis limitaciones y mis defectos y esas áreas en las que todavía tengo que seguir trabajando. Y a veces soy necia y a veces soy rencorosa y a veces soy desesperada porque no se dan las cosas de manera inmediata. Claro. Y entonces, pues uno tiene que aprender a que el otro te reconozca como eres. Y que eso no es sinónimo de algo negativo, no es sinónimo de defectos o de que no estás con la disposición. A que aprendan a reconocerme como el ser humano que soy, que he tenido un proceso de crecimiento y que he tenido un proceso de formación, pero que voy avanzando y que voy caminando como todos los demás seres humanos, ¿no? Que este trabajo te hace tener un poco más de recursos, esperaría que sí, porque imagínate que tú siendo músico no supieras o no tuvieras recursos en habilidades musicales o en conocimiento en esa área, ¿no? Claro. Pues claro que tienes que saber y tener más recursos y tendrías que tener un poco más de lo que el resto de las personas, pero también tienes que aprender a reconocerte como el ser humano y saberte que ahí también hay una gran fortaleza. El saber reconocerte como ser humano y saber que también tú tienes tus propias necesidades y tienes tus propios momentos, que esos momentos no siempre son los positivos y los agradables, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de ir avanzando en el camino. Los padres, yo creo que los padres son una parte fundamental, ¿no?, en todo nuestro desarrollo. Escucho lo que comentas de tu padre cuando toma decisiones. Yo, por ejemplo, lo traslado a mi persona y me costaría mucho trabajo, ¿no? Más sin embargo, las situaciones son diversas, ¿no? ¿Cómo era tu padre en este aspecto de que les mandaba una línea de... ¿Sabes qué? A mí me gustaría que hicieras esto para tu vida profesional. Creo que esto es lo mejor para ti. ¿Por qué pregunto esto? Porque muchos de los con los que hemos estado platicando nos comentan que no era bien visto lo que ellos querían ser profesionalmente. O sea, papá y mamá como que ya tenían una línea. No, tú tienes que ser porque la familia todos somos así. Tú tienes que ser porque todo... ¿Me explico? Digo, ahondar un poco más en ese tema porque escuché que cuando tú saliste de la carrera, incluso tu papá te dio opciones y que podías hacer esto, ¿no? Entiendo que había una orientación, pero ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue contigo o con tu hermana? O sea, ¿cómo manejaba eso? Perdón, mira, cuando yo te decía que mi papá se fue a vivir a México, yo me quedé con mi mamá y mi hermana viviendo de los 6 a los 12 años. Los primeros años de vida de cualquier persona son determinantes. Lo digo como persona y lo digo como psicóloga. Los primeros años de la infancia te van determinando lo que vas a hacer de adulto. Y
Cuando mi papá se va a México y empieza a trabajar y empieza a levantarse nuevamente, cuando volvemos a reunirnos como familia en Aguascalientes, que es en donde ya volvemos a coincidir, papá, mamá, mi hermana y yo. Yo ya veía a mi papá con, con mucha admiración, porque de haberle ido muy mal, empezó a irle muy bien. O sea, Sí. se fue levantando, se fue levantando. Vengo de una familia en donde mi mamá cuidaba mucho la figura de mi papá. Sí. Vengo de una familia en donde se me enseñó a respetar a la figura de mi papá y por ende respetábamos a mi mamá porque se mantenía en esa posición. Yo fui, y en ese tiempo, porque bueno, obviamente no soy una chamaquita, ya tengo mi edad, pues. Unos cuantos. Unos bastantes, pero en ese tiempo así era la vida. El papá era el proveedor, pero también era el que dirigía el barco. Y yo tuve esa posición de decir, mi papá es quien dirige este barco. Y no había opción para preguntarme si era lo correcto o no era lo correcto. Perdón que te interrumpa. Entonces, si tu padre hubiera dicho, no sé, sabes que Marcela, yo creo que tú puedes ser una buena doctora, ¿tú hubieras estudiado medicina? No. ¿No? Ahí No, sí, pero es que fíjate, a ver, mi porque papá... no llegaba a ese tipo de decisiones tan No, drásticas. mi papá dirigía el barco, pero no respetaba. Ok. Entonces, no era el, aquí se va a hacer nada más lo que yo quiero, sino es, ¿tú qué quieres? Yo dirijo, Ok, entiendo, pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo lo quieres hacer? ¿Tú de qué manera quieres manejarlo? Pero a ver, no, yo digo que de esta forma. Ok. Yo te pongo ejemplos de cuando elegí mi carrera y te pongo el ejemplo también de cuando empecé ya mi relación con el papá de mis hijos, me dijo, no te casas hasta que no terminas la carrera. Entonces, sí dirigía el barco, no me prohibía, pero me ayudaba Claro. a que también yo aprendiera a tomar buenas decisiones. Bien. ¿Sí? Es decir, no me dijo, cásate cuando quieras, si ya te quieres casar, cásate, si quieres dejar la carrera, déjala, y si quieres estudiar, estudia, si no quieres estudiar, no. Nunca hubo esa duda. O sea, tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar tu carrera, tienes que tener una licenciatura, tienes que hacer esto y esto, pero yo te voy ayudando de alguna manera. Siempre nos ayudó, siempre nos acompañó. En mi caso particular, creo que aprendió a respetar mis decisiones y creo que le costó trabajo. Le costó trabajo, pero cuando hay amor, el respeto y esta parte de establecer y de aceptar que el otro también tiene la oportunidad de tomar decisiones y de cometer sus errores, porque pues obviamente he cometido mis errores, ¿no? Pero mis papás, mi mamá es sinónimo de amor. O sea, no me cabe la menor duda, siempre he tenido una muy buena relación con mi mamá, la amo profundamente, siempre ha estado para mí, siempre, a la distancia, a pesar de que vivimos con tantos kilómetros de distancia, puedo decir que es una persona sumamente cercana para mí y creo que yo también para mi mamá. Pero mi mamá era eso, era era sinónimo de amor y mi papá era sinónimo de yo soy quien está dirigiendo esto y veo por tu bienestar y tuvo, te repito, que aprender a saber aceptar que también en algunos momentos le hacía caso y decía, ok, como lo de la carrera, pero había otras cosas en que tuvo que decir, es tu decisión, está bien. Y al final siempre me apoyó. Claro. Y tengo la satisfacción de decirte que estuve ahí al pie, a su lado, hasta que mi papá falleció. Entonces, creo que la vida
me ayudó a que en ese momento le pudiera agradecer, gracias por aprender, gracias por respetarme y gracias por amarme. Claro. Entonces, el de haberme despedido físicamente de él con mucho agradecimiento. Es algo que valoro al día de hoy. Pero bueno, sí, regresando a tu pregunta, obviamente lo que uno vive de niño, pues nos va marcando Claro. en lo que vamos siendo ya de adultos. Y es muy importante, ¿no? Porque últimamente se le ha quitado un valor importante a las relaciones y a los escalafones que hay en la familia, y a veces es abusado esa importancia, ¿no? O sea, no, pues yo soy el papá y no es mi ley, o sea, esta es tierra más que mía, ¿no? O el otro, no, sí. ¿Qué quieres? No, pues nada, no, nada, no, pues qué, aquello. Entonces, es una situación muy compleja actualmente en lo que se vive, empezando desde edades pequeñas. Tú sales de la universidad, te, mm, esta maestra de la cual hablas, tu mentora, obviamente vio algo en este grupo de alumnas que donde tú estabas, ¿no? Es correcto. Las junta, las forma. ¿Cómo es tu primer acercamiento cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues ahí está, este es tu primer trabajo, saliendo. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Fue fácil, emocionada, nervios? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo primero que hiciste diciendo, acabo de salir, ya soy psicóloga, aquí estoy? ¿Qué hubo ahí? Platícanos. Mira, así se cierta, no sé qué vio Lupita en nosotras. ¿Vio algo bueno? Espero yo y creo que vio algo bueno y creo que vio la disposición que teníamos y las ganas que teníamos. Ganas. Porque yo creo que eso era lo que queríamos, aprender en ese momento. Estábamos a mitad de la carrera, ella llegó a ser maestra en la universidad, recuerdo perfectamente bien que nos daba técnicas de intervención y entonces era ya donde se nos estaba enseñando qué vamos a hacer con los pacientes cuando demos terapia, ¿no? Entonces eso a todos nos emocionaba. Y ella nos empezó a jalar, éramos 3, 4 personas, y primero nos dijo, ¿no quieren ayudarme en un taller que voy a dar? Ayudarme a pasar material, ayudar a atender a los asistentes, y pues sí, no nos pagaban nada, pero pues Pero ya íbamos, estabas ahí, ¿sí? ¿no? Claro. Y de ahí empezamos a ayudar, y de ahí ella nos dijo, se tienen que formar, y entonces todos los cursos que ella daba, pues también nosotros los tomábamos. De tal manera que para cuando yo terminé la carrera, inmediatamente que terminé la carrera, pues yo ya estaba trabajando con ella. Recuerdo perfectamente bien mi primer paciente, era un niño. Y recuerdo muy bien que lo llevaba su mamá. Y después de que yo hice una evaluación, le dije a la mamá que me gustaría hablar con ella y con el papá del niño. Y me acuerdo muy bien que la señora me dijo, es que traigo al niño a escondidas, mi esposo no sabe. Ella no cree en los psicólogos y no le gusta esto de la terapia, entonces no le puedo decir y no va a venir. Y bueno, obviamente el niño tenía una situación emocional ahí en la relación precisamente con la figura paterna, con el papá. Y me acuerdo que sufrí una decepción, como diciendo, todo mi trabajo ya se vino. Porque pues como no va a venir el papá, pues ya no voy a poder hacer nada. Entonces, me acuerdo que fui con mi mentora, con Lupita, y le digo, está este paciente, pero no voy a poder hacer nada porque la señora ya me dijo que el papá pues no va a venir y pues ya entonces ¿qué hago con el niño si tengo que trabajar con el señor? Y me acuerdo muy bien que fue una de las cosas que ella me dijo y que no he olvidado y ha permanecido en mí en cada paciente que he tenido. Me dijo, jamás puedes decir que no puedes hacer nada. Tú trabajas con lo que tienes frente a ti. Si está su mamá, trabajas con su mamá. Si está solamente el niño, trabajas con el niño. Si no puede venir el papá, no quiere venir el papá, no trabajas con ellos, pero tú trabajas con lo que tengas enfrente. No me puedes decir que no puedes hacer nada. Siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podemos aportar y seguramente eso que aportes le va a beneficiar a la otra persona. Eso no lo he olvidado nunca.
Cada vez que estoy frente a un paciente, cada vez que veo a mi paciente titubear, cada vez que veo a un paciente distraerse, cada vez que veo a un paciente que a lo mejor empieza a distanciarse del proceso terapéutico, recuerdo aquellas palabras de Lupita. Algo tengo que aportar, algo puedo hacer, algo de lo que yo haga le va a quedar a la otra persona y que sea lo mejor. Entonces, bueno, sí, tuve la fortuna de que desde alumna me empezaron a formar en terapia gestal y pues fui muy afortunada porque ya cuando salí de la carrera, pues ya estaba trabajando con ella, dando terapia gestal. En la misma universidad me dieron la oportunidad de dar clases también. Okay. Y algo que también me ayudó mucho es que me inicié trabajando también en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Y ahí pues vi toda la parte como administrativa y tuve una visión diferente de un trabajo que no nada más era a nivel clínico, sino que ya ahí empecé a tener una visión más clara de lo que era la parte educativa. Entonces ahí empecé a trabajar en escuela para padres, iba como orientadora familiar, después ya trabajé en la dirección técnico-pedagógica de la dirección de participación social, etcétera. Entonces, bueno, ya de ahí fui cambiando. Saliendo de Aguascalientes, llego a Colima y allí ya directamente empiezo a trabajar en escuelas particulares, como coordinadora, como psicóloga, dando asesorías, y a partir de ahí, bueno, ya no he dejado de estar en la parte educativa, hablando del trabajo en una escuela. Hay un equilibrio entre terapia y en las escuelas, o sea, ¿estás en los dos ámbitos? ¿Qué es lo que más haces en este momento acá en Veracruz o está a la par? Pues mira, tengo ya pues yo creo que como 15 años, pues el tiempo que tenemos de conocernos, en que no he parado en ese sentido, de trabajar siempre en las mañanas en el área educativa. Y te voy a decir por qué me gusta tanto trabajar en una escuela. Porque te enteras de todo. No, aparte. Conoce uno cada historia, ¿no? Bueno, sí, cada niño es una historia diferente. Cada alumno es una historia diferente. Pero me toca trabajar en la escuela en lo preventivo. Okay. Trabajar en una escuela con alumnos, con padres de familia y en la formación de los docentes, que es en lo que a mí me gusta trabajar, es trabajar en lo preventivo antes de llegar a un proceso terapéutico. Entonces, el saber cómo les das bases, herramientas, recursos a los alumnos, a los padres de familia, a los docentes, a la comunidad escolar, para que puedan salir adelante y puedan aprender a ser felices. O sea, en la vida sí, tenemos esa responsabilidad. Aunque suena comercial, ¿no? Aunque suena a comercial, pero tenemos una responsabilidad con nuestra vida. Y fíjate que esa es una de las cosas que a veces los papás olvidamos. El enseñarles a nuestros hijos que tienen que hacerse responsables de su vida y de su felicidad. Cuando le preguntamos a un papá, tú que ya eres papá, cuando se le pregunta a un papá, ¿qué deseas para tu hijo? Todos pensamos, que sea un hombre de bien, que sea un hombre trabajador, que sea un hombre exitoso, bla, 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 bla. Pero al final de cuentas, todo eso se traduce en que quieres que tu hijo sea feliz. No hay nadie que diga, bueno, hasta el día de hoy, al menos que tenga alguna enfermedad mental o algún proceso diferente, pero pues todos los papás quieren que sus hijos sean felices. Pero para que un niño o una niña o un adolescente aprenda a ser feliz, tiene que responsabilizarse de su vida. Responsabilizarse, hablo no solamente de llegar a tiempo a un lugar, no solamente de cumplir con sus tareas, de responsabilizarse de sus pensamientos, de responsabilizarse de sus emociones, de responsabilizarse de sus decisiones.
Eso es la base para que entonces la persona, no importa la edad que tenga, pueda decir, soy un niño feliz, soy un adolescente feliz o soy un adulto feliz. Claro. Pero son esas cosas en las que todavía tenemos que trabajar y que es la parte que me gusta de trabajar en una escuela, porque uno va dando todas esas, todos esos recursos y toda esa información para que los papás puedan saber elegir qué es lo importante en la educación y la formación de sus hijos. No es importante solamente el que les des unos estudios y una carrera universitaria para que consigan un buen trabajo, para que se puedan comprar un carro, para que tengan una casa. No digo que eso sea malo, Claro. es bueno, por supuesto, pero eso no es lo que les va a permitir ser feliz. Pero si el padre de familia no lo ubica en él, pues ¿cómo se lo va a enseñar al hijo? Sí. Entonces, el trabajo de la escuela es eso, es sembrar. Estamos sembrando esas semillas que tarde o temprano van a dar fruto. Por ejemplo, ahorita que tengo un programa que se llama Fortaleciendo Familias, de escuela para padres, muchos de los papás que van a las sesiones son papás de preescolar. Perdón, ¿eso dónde lo estás dando? En el Colegio Americano del Atlántico. Colegio Americano del Colegio Atlántico. Americano del Atlántico, ahí es donde estamos Ahí, perdón, ahí es donde trabajas actualmente. actualmente ahí trabajamos. Ahí vamos a dejar en la descripción el contacto para que, bueno, los que lleven a bien a ir al colegio y conocer a Marcela. Pues, Ahí bueno, estoy. Ahí está. Ahí estamos. Puerto de Veracruz, ¿no? Puerto de Veracruz, así es, Ok. zona norte. Bueno, y entonces te decía, ahí es en donde estamos sembrando, porque esos papás que se están preocupando, que están en edad preescolar y se están preocupando por qué tengo que hacer con mi hijo. Está muy chiquito, pero ¿qué tengo que hacer? Yo siempre les digo, y tú te has de acordar, porque la maestra Gigi, que en paz descanse, decía, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir sembrando esas buenas cosas que después van a surtir efecto cuando lleguen a una etapa adulta. Porque les digo a los papás, lo que tú les des a tus hijos de formación, de límites, de tus palabras, de tu presencia durante los primeros años de vida, es lo que va a quedar sembrado durante el resto de su vida. Anteriormente teníamos una creencia y un dicho, ¿no? Que decían los papás, ya está chiquito, ya después lo aprenderá. Entonces, antes los papás se lavaban las manos y decían eso, ¿no? Está chiquito, ya después lo aprenderá. Es que, señor, siempre llega tarde a la escuela. Está en segundo de jardín, maestra. Ya después llegará está muy temprano, pequeño. ahorita todavía está chiquito. Es un bebé. Es un bebé, exactamente. Es que le pegó a su compañero. Ay, son cosas de niños. Son cosas de niños. Ya después aprenderá. Oye, qué bueno que llegas a ese punto, porque yo quería preguntarte algo. Antes, por decirlo, en nuestra época, cuando fuimos estudiantes, no sé, jardín primaria, existe o existió las mismas situaciones que ahora son muy visibles, como por ejemplo que el niño tiene temor, es inseguro, pero no había la forma ni los medios de cómo externarlo. O sea, ¿cómo es que en aquel momento los chicos pues decían, no, pues sí, me molestan, estoy pasando esto, no sabían qué hacer? ¿Y cómo salían de eso? Y en esta época, platicábamos antes de empezar el podcast, ¿no? De que hay chicos estresados, hay chicos incluso, digo, con problemas de querer decir, no quiero vivir. Claro. Pero hablando hace 20, 30 años, o sea, esas mismas situaciones existían. ¿Y cómo las podían sobrellevar sin la ayuda? Porque, seamos honestos, actualmente en muchas de las escuelas hay apoyo, está muy visible esta parte de
de escuchar y hay muchas campañas, a lo mejor no tan efectivas, pero no hay la misma información que había antes. ¿Crees que el entorno, no vivimos una era muy sugestionada, bombardeada con exceso de información que al final del día crea una desinformación? ¿Crees que sea parte eso de lo que en aquel entonces pues ellos pudieron sobrellevarlo o por lo menos, pues no sé, ocultarlo? ¿Cómo salían de esas situaciones? Las emociones han estado siempre. O sea, las emociones existen y siempre han existido en las personas. Entonces, no es que hayan cambiado las emociones. Lo que ha cambiado es la manera en cómo reconocemos nuestras emociones y lo que hacemos cuando reconocemos nuestras emociones. Por eso, hace un momento que bien lo dices tú antes de empezar la entrevista, decías, ya hablábamos de cómo los niños hoy en día ya traen aprendida la palabra estrés. Y entonces llegan los niños de primaria y te dicen, estoy estresada. Y el otro día le pregunté a una alumna, ¿y por qué estás estresada? Es que me están poniendo un examen de matemáticas y se me hace muy difícil. Y le digo, bueno, exámenes de matemáticas siempre ha habido, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre ha habido alumnos que se les facilita las matemáticas y otros tantos que se les dificulta, claro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ahora los niños traducen eso que están sintiendo y le ponen una etiqueta? Eso es lo que ha cambiado. Sí. ¿Sí? La manera en cómo ahora gestionamos las emociones. Es bueno aprender a reconocer e identificar nuestras emociones, pero creo que se nos ha dado la información como poco a poco y no completa. O sea, hace unos años que empezó a hablarse todo esto de la inteligencia emocional, en donde empezamos a enseñarles a nuestros niños y a las personas adultas también, aprendan a identificar sus emociones, cuáles son sus emociones, identifiquen las emociones, pero nos quedamos hasta ahí. Entonces ya todo el mundo decía, es que estoy muy triste, es que estoy enojada, tengo derecho a estar enojada, ya ¿no? la tengo y ahora qué hago, ¿no? Sí. Ya están mis emociones, ¿qué hago con eso? Exacto, pero nos quedamos ahí. Y entonces lo que faltó es aprender a gestionarlas, a saber qué puedo hacer. Y ahí es en donde entra el otro punto que tiene que ver con los padres de familia. Los límites que hay ahorita no son los mismos límites que tenían los niños hace varias décadas. Claro. ¿Sí? O sea, ahora los límites son más factibles de moverse de acuerdo a la conveniencia de los papás. ¿Por qué? Porque nos estamos escudando en una parte donde decimos, hoy en día la mayoría de los padres y madres de familia trabajan. Entonces, las rutinas son más rápidas. Me río porque estoy recordando, el otro día platiqué con una mamá y decía que no tenía tiempo por su trabajo de hacer que su hijo dejara el pañal. Y yo digo, esa pregunta, yo creo que nuestras abuelas nunca se la hicieron, de, ¿tendré tiempo de enseñarle a mi hijo a ir al baño o no tendré tiempo? Ahora sí, ¿por qué? Y efectivamente, porque a lo mejor la mamá trabaja, porque sale a las 7 de la mañana de su trabajo, porque a lo mejor va su abuelito o su abuelita o su tía o la persona que les ayuda en casa por el niño y ella llega a las 6, 7 de la noche y a lo mejor ya nada más llega a jugar un ratito con él y a dar de cenar y ya se duermen. O sea, la vida ahora es más rápida y entonces los límites no son tan determinantes y tan fijos, son muy movibles los límites. Claro. Y entonces los niños están aprendiendo a que los límites los pueden manejar ellos. Porque a veces mis papás no tienen tanto tiempo de ponerme límites. Entonces, pues obviamente ya entra lo que tú decías. Niños que desde primaria pues ya tienen el uso de su celular, de su tableta, de sus dispositivos y no es opcional, o sea, es algo que es de ellos y se merecen ese tiempo, ¿no? El hecho de las reglas, yo siempre les digo a los papás, hay reglas que son, que pueden ser acordadas y hay otras que no.
O sea, hay otras reglas que los papás o límites que los papás deben de fijar y esos no son negociables. Uno tiene que aprender a saber que uno puede negociar y que otras cosas no podemos negociar. Y siempre pongo el ejemplo de cuando tú vas al banco, tú como persona adulta. Vas al banco, hay cosas que podrás negociar y hay otras cosas que tu banco te va a decir, es así, tiene que traer estos papeles y tiene que pagar tal día. No vas a negociar todo con el banco. O sea, No. hay cosas que a lo mejor sí puedes decir y preguntar si se puede, ya, pero hay otras cosas que no. Ya están Y establecidas. que te dicen, pues si no le gusta, pues váyase a otro banco, ¿no? Claro. O vaya a buscar lo que necesita en otro lado. Y así debe de ser. O sea, uno tiene que tener como papá el saber qué sí es negociable y qué no. Pero eso no puede depender de mis actividades ni de mis rutinas. Tiene que depender de yo saber que eso que estoy estableciendo para mi hijo va a ser determinante para la personalidad que él va a tener el resto de su vida, Claro. ¿no? Entonces, y para eso se requiere valentía. Sí. Sí, Yo creo que demasiada. tenemos que rescatar la valentía de los adultos, la valentía de los padres de familia para decir, tengo que echarle ganas para trabajar en esto con mis hijos. Se requiere valentía. El otro día platiqué con una persona en un proceso terapéutico en la primera sesión y le dije, quiero que pienses si quieres iniciar este proceso. Porque los procesos de terapia se requiere valentía. O sea, si tú crees que nada más vas a venir a platicar y a pasarla bien y a reírte y contar nada más lo que hiciste en la semana, eso no es un proceso de terapia. Eso vamos y nos tomamos un café y lo podemos hacer, o vete Claro. con tu mejor amiga y lo puedes hacer sin ningún problema. Un proceso de terapia requiere de valentía. ¿Por qué? Porque te vas a tener que enfrentar a cambios, te vas a tener que enfrentar a tus debilidades, a tus carencias, a tus necesidades y vas a tener que trabajar en ellas. El padre de familia es exactamente lo mismo. Un padre de familia tiene que trabajar primero en su persona para después saber qué quieres hacer como papá o como mamá. Repito la frase que siempre les digo, uno no puede dar lo que no tiene. Así es. Entonces, pues bueno, en eso creo que todavía hay muchas cosas que podemos puede ir a ahondar ahí hacer. en ese Exactamente. Que Pero, podemos hacer. oye, partiendo de esta parte, de este punto tan importante de no puedes dar lo que no tienes, en pláticas con otros colegas que se dedican a la educación, todos coinciden, ¿no? En esta parte. Y decían, yo que estoy frente a grupo, yo cuando llego contento, serio, enojado, triste, mi grupo se da cuenta, ¿no? Entonces, estar frente a grupo, trabajar en la educación con los chicos es algo noble, pero necesita mucho espíritu y creo que vamos a empatarlo con lo que dijiste. Necesitas ser muy valiente. Y a lo mejor llegamos a este punto donde se habla mucho. Tantos años de vocación, premio a la vocación, el maestro Julano, la maestra, 30 años de vocación, pero realmente los que se dedican a la educación, ¿todos tienen vocación o son grandes profesionales? Digo, en nuestra experiencia nos hemos topado yo creo que con ambos, ¿no? Que pueden ser profesionales extensos en la palabra, con 1 y 5 y 10 títulos, pero tienen vocación. O sea, tú en tu área, con tus colegas, ¿crees que la mayoría de con los que tú convives, con los que tú trabajas, a lo mejor, porque quiero llegar al punto, me parece que hace algún tiempo estabas dentro de un grupo, una asociación, con colegas que tenían un enfoque hacia la educación como... Ahorita quiero que me corrijas y me digas exactamente qué era lo que hacían ahí. ¿Todos tienen la vocación o simplemente llega el momento en que digo, pues yo ya estoy aquí, fui psicólogo, me voy para acá, como en la política, ¿no? Al final, en la educación eso es
Maestro, yo estaba el año pasado en el grupo, no, ahora soy dirigente del sub, y ya estoy acá, ¿no? Y entonces, ¿realmente hay vocación o simplemente trabajo? Mira, yo siempre les digo a los maestros, cuando tú te paras frente a un grupo, no solamente proyectas lo que has estudiado y en lo que te has formado. Siempre que te paras frente a un grupo, proyectas lo que eres como persona. No nada más lo que yo soy. Cuando yo me paro frente a un grupo, ya sea de papás o de alumnos, no solamente les estoy proyectando lo que he aprendido como psicóloga o lo que me he formado como terapeuta. Estoy proyectando lo que soy como Marcela, con todo eso que tengo y con todo eso que he aprendido. Los maestros es exactamente igual. Creo que la gran necesidad que hay ahorita es que se trabaje en el desarrollo humano de los maestros. No solamente en darles mayores herramientas para desempeñar su trabajo académico, sino que también busquemos que así como hablamos de la formación integral de los alumnos y que hoy en día el sistema educativo en México está apuntando a esa formación integral a través de darles no solamente importancia a la parte de actividades físicas, artísticas, ahora que se habla de educación socioemocional, etcétera. Pero así como se habla de la formación integral del alumno, tendríamos que hablar también de la formación integral del docente. Y la parte de desarrollo humano, que no en todas las escuelas se tiene, que esa es una realidad. El desarrollo humano o esta formación integral del docente no se le da importancia en todas las escuelas hoy en día. ¿Sí? Y entonces, a eso es a lo que voy, lo que tú preguntabas. Entonces decimos, si un docente no ha trabajado en su persona, esa vocación que a lo mejor tuviste en tus primeros años de vida profesional, pues decae. Y entonces por eso encontramos maestros que a lo mejor dicen, ay, tengo 10 años de servicio, tengo 15 años de servicio, 20 años de servicio, y a lo mejor los ves con la misma pasión que el mismo día. Claro. Pero el primer día, perdón, pero porque han trabajado en quién soy en este momento y quién quiero ser. Nuestro proyecto de vida personal, ¿en dónde queda? Sí. Nuestro proyecto de vida personal, el sentido que yo le doy a mi vida, a lo que yo soy y a lo que yo hago, es lo que me va a permitir saber si tengo, yo les digo, una vocación viva. O sea, si en verdad estoy trabajando y aportando algo importante a mis alumnos. No importa si tengo un año o si tengo 10, 15 o 20 años de experiencia, pero se necesita trabajar en esta parte del desarrollo humano. Si no trabajas en el desarrollo humano, entonces se convierten los maestros en esa idea o en esa imagen que tenemos del maestro que solamente va, llega, cumple un horario, da un plan de estudios, le dan un plan de estudios, da una materia, lo que dice y nada más. Nada más. Entonces, creo yo que la necesidad en la que nos encontramos ahorita es en que tenemos que aprender a trabajar y a reconocer quién soy y quién quiero ser. Y en este proceso, Marce, creo que nuestras instituciones o nuestras tanto instituciones de gobierno como privadas, creo que tienen un punto para más o para menos en toda esta situación, porque digo, no es nada sabido por los colegas y colegas que de repente, no, es que es una de papeles, es que es esto, es que es aquello. Hablando de los que estén frente a grupo, ¿no? Claro. O por todo situación que te engloba. Tú llegas, quiero dar una clase,
pero sí, necesitas esto. Y dices, ¿todo eso? Y bueno, sí, pues, vas a dar una clase porque es parte de eso, lo tienes que saber, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también esa parte de nuestras instituciones, de alguna otra manera, como que no se terminan poniendo de acuerdo, como decías, ¿no? Que nos quieren dar, que el trabajo, que seamos más humanos, pero de repente hay una carga excesiva en cosas que por más control que tengas y por más humano y yoga y todo lo que tú quieras y medites y hayas estado en silencio y todo lo que tú quieras, logra rompiendo eso que haces diario con los chicos, ¿no? Sí, mira, no hay situaciones perfectas. Yo siempre digo, mira, no hay personas perfectas, no hay familias perfectas y por lo tanto tampoco hay instituciones perfectas. Y en este caso, si hablamos de escuelas, pues tampoco hay escuelas perfectas. Trabajos perfectos no existen. Pero creo que sí tú puedes elegir. Dicen que lo que nos caracteriza a los seres humanos es que tenemos voluntad. Y tenemos que hacer un buen uso de nuestra voluntad. De saber si en el lugar en donde estoy, me puede ese lugar proporcionar lo que yo estoy buscando para mi vida. Vuelvo a repetir lo que te decía hace un momento de saber si estoy siendo responsable de mi vida. Sí es cierto que a veces, sobre todo en la práctica docente, pues hay un sinfín de, que si de cursos, que si de papeles, como tú dices, que hay que llenar, que si un montón de requisitos que a veces se piden, pero que así es. Y entonces tú tienes que decir, bueno, a pesar de que tengo todo esto, ¿cómo le hago para rescatar y disfrutar toda esta otra parte? En terapia yo lo manejo así, Víctor. Mira, ahorita estamos en este lugar y sí, tú usas lentes, yo también. Entonces imagínate que nos ponemos los lentes de la negatividad. Podremos estar aquí, podremos decir 10 cosas que no nos gustan de este lugar. Porque o no nos gustan o no sirven mucho para la grabación o nos incomodan o son desagradables y podemos sacar las 10 cosas y más todavía. Claro, claro. Pero si nos cambiamos los lentes por tener una actitud más positiva y te digo, bueno, ahora di las 10 cosas que sí te agradan, las vamos a encontrar también. Entonces, no es engañarnos, no estoy diciendo que hay que engañarnos. Lo que estoy diciendo es que hay que tratar de tener una atención consciente de la realidad que tengo. ¿Sí? Si yo aprendo a tener una realidad consciente, es decir, mi trabajo es esto, sí hay todo esto que a lo mejor no me agrada, pero tengo toda esta parte en la que sí puedo dar, en la que sí puedo aportar, en la que sí puedo desempeñarme en lo que me gusta. Tengo que tratar de hacer un balance y decir, quiero esto, y si en verdad quiero esto, pues me mantengo en esa parte de actitud positiva, porque ¿qué es lo que pasa? El error que generalmente cometemos es que nos la pasamos quejando de nuestro centro de trabajo, nos la pasamos quejando de nuestra familia, nos la pasamos quejando de nuestra pareja, nos la pasamos quejando de nuestros hijos, nos la pasamos quejando de nuestros amigos y pues se nos va la vida ahí. Sí, claro. Sí, entonces las cosas y las personas no son perfectas. Entonces tengo que asumir que sí, bueno, mi familia no es perfecta, no, pero también tiene toda esta otra parte positiva. Quiero estar aquí, bueno, pues disfrutemos lo positivo y hagámoslo crecer, ¿no? Exacto. Quiero estar en este trabajo con todo esto que no me gusta o me incomoda, pero tengo toda esta otra parte positiva. Haz un balance y pregúntate si es verdaderamente esto lo que quieres y entonces vívelo. Pero ese es el punto. Vívelo, disfrútalo y trata de aportarlo más. Entre más damos, también recibimos. Así es. ¿Sí? Entonces, si nosotros, te decía hace un momento, la parte más importante es saber compartir lo que yo soy y lo que yo he aprendido. Entonces, si compartimos, seguramente también aprendemos.
y también disfrutamos y también vivimos una vida significativa, que ya después vamos a hablar, si hay oportunidad, de esta otra parte de cómo aprendemos a poder ser felices y a tener una vida con un significado, con un sentido, que no vivamos por vivir, porque aquí me tocó y porque esto es lo único que puedo tener en la vida y pues ya ni modo, y entonces pero estoy siendo infeliz. Claro. Entonces, busquemos esas herramientas que me permitan decir, estoy aquí porque aquí quiero estar y quiero disfrutarlo. Pero también tengo que tener esa responsabilidad para decir, bueno, ¿y qué puedo hacer por yo trabajar en ser más positivo, en ser más asertivo y en aprender a vivir y disfrutar con bienestar? ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso ya es tema de otra plática. Tenemos ahí la puerta abierta para seguir tratando muchos temas, Marce. Convicción. Todo lo que acabas de decir, necesitamos convicción. Yo necesito convicción. El que está frente a un grupo, el que va a empezar, necesita convicción de lo que va a hacer. Y efectivamente entender que, bueno, que las cosas buenas no son fáciles. Tú quieres hacerlo, va a costar trabajo. En capítulo anterior hablábamos con Robert, que iniciaba un proyecto de calistenia, y yo le preguntaba, pero ¿por qué? Me gustó, dice, me apasiona esto. Le digo, pero ¿por qué les quiere enseñar? Bueno, yo cometí muchos errores y yo me lastimé, decía. Él decía, físicamente me rompí, tuve fracturas, pero gracias a esos errores yo le puedo enseñar, él decía, a mis chicos. O sea, eso me llama mucho la atención. A mis chicos les puedo enseñar y ya no van a cometer esos errores. Así. Y bueno, yo lo veía y decía, bueno, ¿y cómo gestionas todo esto? ¿Cómo generas el recurso para que ellos estén aquí? ¿Cómo? Dice, no, pues venimos nada más, no, esto es gratis. Y me llama mucho la atención, ¿no? Esta parte, y retomo lo que dijiste, ¿no? Que tarde o temprano lo que hacemos se nos regresa. Y él me transmitía, aparte de, por ahí platicaba con alguien, me decía sabiduría, más allá del conocimiento, porque lo decía convencido. O sea, no, pues es que estoy en mi trabajo, no, hoy me toca, hasta las 8 me voy. Y lo oímos, ¿no? O sea, en no, es horario de oficina, no, a las 7 me voy hoy. Entonces, qué importante, súper importante, nosotros estar convencidos de lo que hacemos. Y más en el área de la educación. Es decir, el actor hoy es malo, mañana es pan de Dios, otro papel, y lo creen, ¿no? Dependiendo de su capacidad actoral. Nosotros no podemos hacer eso. No, y no podemos llegar como docentes, sobre todo todos aquellos trabajos en donde estamos frente a adolescentes, frente a niños, no podemos llegar un día de una manera y al siguiente día de otra, porque tenemos un compromiso con el que está enfrente. Hace muchos años, cuando coincidimos trabajando en la misma escuela, me acuerdo muy bien una niña que llegó, estaba chiquita, era como de primero o de segundo de primaria, y yo, ya sabes, llegué y a ver, siéntense en sus lugares, niños. En ese tiempo les daba una clase que se llamaba Formación Humana y Valoral. Y la niña me hablaba y me decía, maestra, dime, ¿qué tiene? Y yo le decía, nada, ya vete a sentar en tu lugar, nada, no tengo nada. Y otra vez, maestra, como 4 veces me preguntó que qué tenía, y la verdad es que yo no tenía, o sea, no había pasado ninguna situación especial ni nada, y se me quedaba viendo, y yo sentía su mirada penetrante, hasta que me dijo, maestra, ya sé qué tiene, hoy se pintó diferente. Y yo, ¿cómo? Sí, trae los ojos pintados diferente. Yo dije, se dio cuenta. ¿Cómo las personas que están frente a ti están observándote? Sí. Y están tomando como esponjas todo lo que tú, no todo lo que tú les dices, todo lo que tú eres. Sí, claro. El ejemplo que tú terminas siendo para el otro. ¿Sí? Y el saber ser honestos con el otro. Hace ratito te escuché y me acordé
hace algunos 3, 4 años tuve una plática con mis hijos. Y yo les decía, ya conoces a tu papá perfectamente bien. Y me conoces a mí perfectamente bien. Conoces a tu padre y a tu madre. Trata de no cometer los mismos errores que nosotros como seres humanos hemos cometido. Wow. Tienes derecho a cometer tus propios errores. Los vas a cometer. Porque no eres perfecto y no vas a tener una vida perfecta. Pero comete tus propios errores. Trata, porque ya te lo estoy mostrando y te lo estoy enseñando. Estos son mis errores que he tenido. Esto es lo que me ha costado trabajo. Y esto es producto de las necesidades personales y emocionales que he tenido. Tanto lo mío como lo de tu papá. Aprende de nosotros. Para que entonces tú puedas vivir tu propia vida, pero con un respaldo. Toma lo bueno de nosotros. No cometas los mismos errores y sigue tu camino. Pero el que realmente nuestros hijos aprendan a ver esa parte de decir, de reconocer a mi papá no como la persona perfecta, sino como la persona con recursos, con fortalezas, pero también con carencias, también con defectos, también con necesidades, y decir, ¿yo qué quiero para mí? Con estos ejemplos que tengo. Igual cuando estamos frente a un grupo, pues nuestros alumnos están reconociendo también la parte positiva de mí y la parte negativa. Y el aprender a ser honestos de decir, me equivoqué, dije algo incorrecto, mejor vamos a hacerlo de esta forma, quiero cambiar con ustedes o quiero hacer esto nuevo por ustedes porque necesito que aprendamos todos juntos tal cosa. O sea, el tratar de tener una vida honesta, y honesta no hablo, luego confundimos la honestidad con devolver algo que no es tuyo, no, esa no es la honestidad, sino es tener esa apertura para mostrarme como soy y para saber identificar qué es lo que el otro necesita saber de mí y que tengo la responsabilidad de hacérselo llegar al otro, ¿no? Entonces, Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo y mucha valentía. Mucho trabajo y mucha valentía se necesita para estar en esta área. No todos, y bueno, algunos en el proceso desisten, ¿no? O simplemente llega el momento que dicen, me voy, creo que no es lo mío. Lo mío, dicen, no, aquí no me siento cómodo. También es válido. Es válido, claro. Porque también se habla de valentía, ¿no? Claro. Imagínate estudiar mínimo 4 años con un año de servicio y que a los 5 años digas, esto no es lo mío, me voy. O sea, también se necesita valentía porque hay personas que dicen, yo hubiera querido, me hubiera gustado ser. Y en esa línea, Marce, si tú no estuvieras a donde estás ahorita, ¿te hubiera gustado ser otra cosa, estudiar otra cosa, ser profesional en otra área? ¿O tú dices, no, si yo regresara, yo sería psicóloga? Mira, me han cuestionado eso, por eso me río, porque antes de entrar a trabajar a este colegio con el que estoy colaborando ahorita, me hacían la propuesta de, oye, vente a trabajar haciendo otras cosas totalmente diferentes. Te va a ir mejor económicamente, puedes aprender, pues. Y yo decía, es que no me veo haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. Disfruto plenamente lo que hago. De no ser psicóloga, de no ser terapeuta, a lo mejor hubiera elegido otro trabajo, otra carrera, pero definitivamente tendría que tener contacto con las personas y tendría que trabajar en los procesos de aprendizaje de las personas. Definitivamente. O sea, algo que me ayude a aportar, a dar al otro, porque pues, yo creo que eso está en tu esencia. O sea, sí, claro. Eso está en tu esencia y no lo puedes negar. A veces hay ciertas tentaciones, a veces ya siendo adulta la cuestión económica, claro, o a veces la cuestión familiar, etcétera. Pero me quedo con seguir siendo fiel a mi esencia,
quiero seguir siendo fiel a mi esencia, haciendo lo que más disfruto. Y lo que más disfruto es lo que te decía hace un momentito, de compartir con las demás personas lo que soy y lo que he aprendido. Y que juntos, pues bueno, sigamos aprendiendo, porque yo siempre les digo cuando estoy con un paciente, este proceso de estar con un paciente te permite también aprender tú y reconocer en ti lo que estás viendo en el otro. Entonces siempre sales mejorando como persona cuando estás frente a un paciente. No es tu momento de trabajar lo tuyo, pero lo que estoy viendo en el otro me ayuda también a saber reconocer lo que hay en mí. Te replanteas, reacomodas ideas y dices, oye, eso es muy similar a algo. ¿Y por qué te lo digo? Porque a lo largo de estos podcasts que hemos estado grabando, han venido a mí, me han caído veintes de situaciones que yo decía, es que esto es muy complejo, no sé por qué estoy pasando esto. Y esa misma situación, un colega lo pasó y decía, pues simplemente hice esto. Yo digo, pues sí, o sea, es tan sencillo, ¿no? Claro. Pero siempre el estar de cara a alguien, el compartir experiencias, y creo que esta es la esencia del podcast, por eso le puse Educreativos, porque la idea es, creo que la necesidad, en un inicio, lo vuelvo a repetir, lo dije al inicio del capítulo, es mía, ¿no? De yo poder ser escuchado, ser visto, de la labor de repente tan compleja que hacemos y de alguna otra manera, yo he llegado al momento que digo, no siento que se valore lo que hacemos, ¿no? Y me veo en un grupo y digo, no siento que se valore, ¿no? Pero cuando escucho a los demás, entonces se va haciendo ahí un engranaje que digo, pues no es tan así, ¿no? Pero es un excelente ejercicio lo que haces. Un excelente ejercicio, porque fíjate cómo estás diciendo, constantemente estoy revalorando quién soy, quién quiero ser, en dónde quiero estar, cuáles son mis necesidades que tengo también de poder dar y de poder proporcionar a los demás, y te vas reacomodando en los diferentes espacios en los que puedas estar, ¿no? Y si algo me he podido constatar en todos estos años que tenemos es que eres hombre de proyectos. Eres hombre de proyectos, definitivamente. No te sabes estar quieto en ese sentido, pero eso es lo que te ha ayudado también a crecer como persona y también en la parte profesional. Sí, imagínate un Víctor que estuviera en el mismo punto y en la misma posición de cuando lo conocí hace, ¿qué decíamos? Como 15 como años. 15 años. Imagínate. No, Sí. eso es algo que te caracteriza, y vuelvo a lo mismo, es parte de tu esencia. Y yo creo que si tú analizas desde tu infancia, empezabas a identificar esa semillita de ese hombre que no se iba a quedar haciendo solamente una cosa y que no te ibas a quedar solamente en el lugar en donde estabas, sino que ibas a salir, ibas a buscar y ibas a darte hacia lo que tú querías, en donde tú querías crecer, ¿no? Entonces, bueno, es algo que te caracteriza, y qué bueno que tenemos esta práctica de poder irnos autoanalizando y autodefiniendo en nuestro proyecto de vida. A partir de la hora 20 fue cuando empezó terapia, entonces voy a cortar ahí. Ya esa parte no la verán en el podcast ni la escucharán porque estoy en un proceso terapéutico. Ahorita la cuota Ya, de la terapia. vamos a cortar ahí porque va a empezar mi terapia. Oye, Marce, pero a ver, ya vamos a ir cerrando porque la verdad que ha sido un gran momento. Estoy muy agradecido contigo por este momento que nos brindas. Gracias. Pero cuando hablaste de proyectos, vamos a decirlo de una manera chusca, ¿tú has estado ahí? Me acuerdo que decíamos, ¿a dónde va a ir la rondalla y el coro? Que voy de tu asistente. Y era una broma local porque decían, ¿y ahora dónde va a ir el Sí, coro? te agarrabas también a veces de tu... Para allá voy. Te decía, de tu asistonta.
¿A dónde va a ir el coro ahora y la rondalla? Y allá vamos. Y decía, no, pues Marcela va. Y ¿Te entonces, acuerdas cuando grabaste el primer CD de la rondalla, creo de la rondalla? Bueno, tú vas, Marcela, porque tú, en lo que estamos grabando, tú te encargas de controlar a los chicos, ¿no? sí, Ya sí, estoy, no, me aventaba no, toda la grabación. no entrábamos todos en el estudio y entonces, pero sí, ¿no? Y luego, ¿ahora con qué te ayudo? ¿Qué llevo? Y que ya uno dejaba la guitarra, el otro dejaba que el cable y ahí andábamos, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, Marce. La verdad que Ay, es muy gratificante poder estar charlando contigo y que nos compartes parte de tu vida y lo profesional que eres y que haces. Y la puerta queda abierta. Tenemos y todos muchos proyectos en mano. Marce por ahí va a estar apareciendo porque creo firmemente que su experiencia y su profesionalismo va a ser de ayuda para los que nos escuchan y nos ven. En la descripción, vuelvo a repetir, van a estar los datos, redes. Recuerden que estamos en la ciudad de Veracruz, zona norte, pero toda la parte profesional, toda su formación, todo va a estar en el inicio del capítulo para los que lleven bien a contactarte. muy bien, muchas gracias. Y sí creo que hemos sido muy bendecidos ambos en haber coincidido en esta vida. Y sobre todo, no nada más de haber coincidido, sino que nos hemos dado a la tarea de permanecer, porque a veces descuidamos esta parte del cuidado al otro, ¿no? Yo creo que una amistad es una gran responsabilidad en el sentido de saber estar. En algún momento me topé a una persona que decía que la amistad no existía. Y yo decía, ¿cómo puede decir eso? Dije, qué mala onda, porque no le ha tocado vivir la grandiosa experiencia de sentir una verdadera amistad. Entonces, bueno, somos, creo que muy bendecidos en que coincidimos en esta vida y estoy segura que sí será durante muchísimos años más. Te agradezco ¿Sí? mucho, Marce. No, gracias, gracias, gracias. No nos despedimos Gracias. porque estaremos. Así es. Hasta Muchas luego, gracias. que estén muy bien y un saludo y abrazo para todos. Nos vemos, gracias.